esa madre. Empiezo yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos de nuevo con esta dinámica. Esta dinámica de que estamos llevando a cabo acerca de ir leyendo este bellísimo libro con mucha información muy importante. El libro de Principios de Aprendizaje y Conducta de Mitchell Donjan. Se los recomiendo, búsquenlo. Sí, es realmente muy interesante. Vamos en el segundo capítulo y vamos a reflexionar de lo que hemos aprendido. ¿Cómo se escucha? ¿Sí? Lo que hemos ido aprendiendo acerca de este capítulo. El capítulo se llama Conducta Provocada, Habituación y Sensibilización. Uh-huh. Bueno, pero antes nos vamos a presentar porque pues si no, ¿quién nos va a conocer? ¿No? ¿Quiénes son estos güeyes? Mi nombre es el psicólogo Eder García. Aquí mi camarada se va a presentar. ¿Qué onda? Mi nombre es Edgar Lavín, pues ya he tenido el gusto en el en vivo pasado, en donde explicamos pues el primer capítulo, ¿verdad? Sí. Lo que era la justificación del estudio del aprendizaje, si no mal recuerdo, y lo que eran también los antecedentes, ¿no? De cómo surgió pues todo este estudio sobre el aprendizaje y sobre el comportamiento también. Y pues nada, en esta ocasión les venimos a contar un poco acerca de este segundo capítulo que se denomina conducta provocada, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar inicio. En este capítulo encontramos muchas cosas. Yo creo que una de las experiencias que vivimos fue de que en vez encontramos más dudas que respuestas. Sí, de hecho, sí. Por la misma, por estas dos palabras, ¿no? De habituación y sensibilización. Parecieran iguales, parecieran que son la misma cosa, pero pues resulta que tienen una función muy diferente a pesar de que actúan en la misma situación o tienen la misma, como que aparecen en un cierto momento que va caracterizando a la recibimiento de un estímulo. Pues vamos a ir por partes para que se vaya entendiendo esta situación, o si quieres comentar alguna introducción o algo antes de comentar sobre lleno. Bueno, de hecho hay una introducción del Sí, capítulo. sí, de hecho, pues no sé, como algo así rapidito, nada más, que pues en este capítulo tal cual pone énfasis en lo que es la conducta provocada, que es un tipo de conducta que se va a producir específicamente en respuesta a ciertos estímulos que van a pues estar ahí presentes, ¿verdad? De lo que es el entorno, el contexto. Entonces, vamos a ver que es un tipo de comportamiento que va a estar involucrado en muchas cosas de las cuales pues son cotidianas, ¿verdad? Vamos a ir desglosándolo poco a poco, porque de hecho sí, Domjan plantea pues una pequeña como introducción, ¿verdad? O sea, lo cierto es de que sí hay varios puntos, como igual en el anterior en vivo que íbamos desglosando, pues de igual manera en este también, ¿verdad? Toca varios puntos. Entonces, eso es lo que pudiera comentar, ¿verdad? Que vamos a ir desglosando punto a punto. No sé si tú tengas algo que comentar, Eder. Este, pues sí, eso de que acabas de decir, vamos a ir tratando de ir desglosando cada detalle de este en vivo. Pues sí, cada capítulo hay una introducción como general de todo lo que va a tratar el libro. Prácticamente nos introducen. Aquí hay dos cosas muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Primero vamos a ir abordando como que esas conductas simples en la cual se da ese proceso o este fenómeno de sensibilización y habituación para ir comprendiendo, para pasar un poquito a las conductas complejas, ya que ahí requieren más elementos para poder entender cómo se da esa habituación, cómo se da esa sensibilización. Pero siempre es partir de las cosas pequeñas, simples, a las complejas para conocer un todo o una verdad más certera. Y esto es importante porque en psicología, por lo cual nos vamos con la finta, de que queremos ir luego a las cosas como que muy complejas, de que inclusive hasta las etiquetas estas, ¿no? De se me fueron los nombres de las etiquetas de los problemas muy drásticos que luego sacan, ¿no? ¿De diagnóstico? Ajá, que de diagnóstico, ¿Trastorno? de estos trastornos, de situaciones que son muy complejas y cuando a veces son pequeñas conductas que las hemos exagerado, ¿no?
por ciertas, que exige falta de conocimiento de este tipo de situaciones, como el hecho, bueno, como el hecho de la depresión, a veces son momentos nada más los que pasa y como no conocemos ciertos elementos, sentimos que es algo drástico y muy fuerte. Pues vamos a dar inicio con la introducción. Si quieres, inicia en lo que también comparto el link Pues rápido. comparte. Ajá. O si quieres, inicia tantito. Ajá. En lo que comparto aquí, Andamos compartiendo en los grupos de WhatsApp uh-huh. para que tengamos más alcance. Y para que no nos quedemos en silencio y quieres comentar, pues comienza con la introducción. Porque salen. No, Puros grupos, Saludos a las personitas que se están conectando. Por ahí, compartan, déjenos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Así es, si ya se van conectando, pues vayan dejándonos sus comentarios, sus esas. Bueno, pues como está un poco lento aquí. ¿El internet? No, aquí la computadora, no es el internet. Ah, ya. Con eso, ya. Sí. Me veo bien guapo, como luego dices. Pues bien, digamos, obviamente como hay un término con el que inicia el título que se llama, el segundo capítulo, bueno, el capítulo como tal se llama conducta provocada, sensibilización y habituación. Primero empieza el libro abordando la conducta provocada, porque es la que va a ocasionar que ocurran los siguientes fenómenos. Si una conducta no sucediera, pues no pasaría nada, no estaríamos estáticos, no habría ningún movimiento al cual realizar algún fenómeno. Entonces, para que se dé a cabo es porque esa conducta se provocó por alguna situación. Un pequeño ruido te hace provocar una conducta. El ver que pasa a alguien y le alcanzas a ver de reojo te provoca un movimiento, una conducta. Entonces, ¿qué sucede con eso? Aquí en la conducta provocada, ustedes utilizan dos términos que se llaman eh, ER, que es un término, un término clásico que ha ido desde los principios de la historia del análisis de la conducta o de la psicología conductual, que significa estímulo-respuesta, en la cual que quiere decir que hay un estímulo, algo que sucede en el ambiente que hace que ocurra una respuesta. En este caso, ahorita pasa corriendo un niño gritando, pues nosotros al mismo tiempo regresamos a ver un estímulo que nos llamó la atención, nos interactuó y regresamos a ver qué estaba pasando. Entonces fue algo que en este momento ocurrió y así vamos haciendo cosas en la vida. Y, y vamos a ir comprendiendo que a raíz de todos esos estímulos se van sucediendo en el ambiente. Y algunos estímulos, ahí es donde entran los siguientes términos que los vamos a ir desglosando, ¿no? La habituación y la sensibilización. Mira, el chava, que no vino. ¡Yaush! Saludos a Chavita. No sé si quieres agregar algo más. Sí, nada más comentarles que el SIC Salvador Frías es colega nuestro y pues muy recomendable, ¿verdad? Su trabajo clínico, contáctenlo por ahí. Es un gran psicólogo, un gran terapeuta y pues saludos al buen Chavita. Lo pensamos invitar, de hecho, ¿verdad? Para los siguientes en vivos, Sí. siempre y cuando no se fresee, ¿verdad?
pero pues sería un honor pues tenerte por aquí, Chavita, en alguno de los en vivos. Bueno, referente a lo que sí nos dice esta introducción del libro de Domjan, nos habla a grandes rasgos sobre la conducta provocada. La conducta provocada, pues sí, como bien lo decía Eder, corresponde a un esquema de estímulo-respuesta, ¿verdad? Tal Sí, cual. O sea, lo que nos interesa es ver qué eventos del ambiente, pues, provocan, ¿verdad? En nosotros determinadas respuestas. Y es provocada porque justamente no es algo a lo que de repente, pues, tengamos como que voluntad de hacer o no hacer, ¿verdad? así es. O sea, es un mecanismo que tal cual es como casi que en automático, ¿verdad? Estas respuestas, por ejemplo, que mencionaba Eder, son provocadas, pero de hecho son respuestas que no se van a tocar tanto acá. Lo cierto es de Ajá. que aquí en este segundo capítulo vamos a hacer énfasis, o Dom ya hace énfasis, más bien en aquellas respuestas con las que ya nacemos, o sea, aquellos repertorios conductuales con los que ya, ahora sí que vienen de fábrica, ¿no? ¿Qué? Ah, el chava, ¿qué comentó? Me cotizo, dice el buen, el buen, el buen Zig Chava, dice, jaja, también ustedes son muy buenos en su chamba, espero poder estar con ustedes en alguna transmisión. Gracias, gracias, Chavita. Y también por ahí mandan saludos, Luis Solís. Saludos, Eder, de Combo Cuentas. Saludos al buen Luis. Gracias, saludos, camarada. Entonces, bueno, como les decía, ¿vale? No digo. Ya. Como les decíamos, va a ser énfasis en aquella conducta que ya viene como de fábrica, ¿verdad? O sea, aquellos comportamientos con los que se puede decir que desde bebés ya nacemos y ya es una conducta que ante determinados eventos, ya en automático el bebé va a ir haciendo, el individuo va a ir haciendo, ¿no? Le va a provocar esas respuestas en el bebé. Entonces, prácticamente eso es lo que nos dice en la introducción. De hecho, tiene como una, ¿cómo se puede decir? Como una analogía que hace Domjan, que es como que un pequeño relato de un escultor, ¿no? En donde dice que, pues, por ejemplo, un escultor de madera no puede ir tallándola de alguna manera, ¿cómo decirlo? De manera tan libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo pedazo de madera o todo tronco de madera Sí. tiene, de hecho, ¿cómo se le llaman? Cierta dirección de lo que son no me acuerdo del término, de las estas como, ¿no te acuerdas tú? De No me acuerdo bien el término, nudos, creo que le pero. Ajá. llamaba, nudos y... No, o sea, se le llamaba nudos, el volumen, el peso, la forma del diámetro, o sea, la figura que ya da como ya tiene una especie de predestinación a lo que a lo que puede lograr ser, o sea, que la forma que ya tiene le da pauta al observarlo, que ya al verlo puede hacer ciertos elementos o cierta figura con esta imagen de la estatua. Por eso es que se dice que ya traemos ciertas cosas o ciertos elementos conductuales preexistentes o innatos. Ciertos repertorios. Porque de alguna manera ya nuestro organismo ya viene adaptado a integrarse al medio ambiente en el que va a vivir. Si no tuviera ese conocimiento preexistente, pues no se adaptaría a su totalidad o tendría problemas para poder sobrevivir en el ambiente en que está. A lo mejor con esto del ejemplo de la estatua, él dice que pues agarra al escultor, observa el pedazo de madera que ya tiene, que al observarlo ve ciertos elementos para lograr la imagen de escultura que quiere hacer. Y ya por medio de lo que él va picándole con el cincel, que va haciendo todo ese proceso, lo va moldeando a raíz de la forma que ya tiene el pedazo de madera. Exactamente. O el pedazo de roca o el pedazo de mármol. O sea, cualquier material tiene características específicas que que van a delimitar de alguna manera a lo que es el proceso de esculpir, ¿verdad? Entonces, hace esta analogía, ahora sí que haciendo como que alusión a que nosotros somos, al final del día, eso, ¿verdad? O sea, como
pues no a lo mejor como pedazos de madera o pedazos, o pedazos de piedra, sino a que de alguna manera nosotros tenemos como ya ciertos repertorios que tenemos que ponerle cuidado. O sea, Sí, ¿cuáles son esos tipos de repertorios con los que ya nacemos, conductuales? Porque a raíz de esos repertorios vamos a ver que va a ser más fácil o más difícil aprender ciertas cosas, por ejemplo, o sí. moldear nuestra experiencia de acuerdo a esos repertorios con los que ya nacemos. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que Domjan nos dice en este primer punto, que es la introducción, Sí. Igual, ¿verdad? quizás para que entiendan, me Ajá. acordé ahorita de un ejemplo. Cuando el bebé por primera vez tiene el contacto con la mamá, pues él no tiene la experiencia o nadie le ha dicho, oye, vas a correr, vas a acercarte al pecho de tu mamá y vas a succionar y vas a comer por medio de eso. No, no hay una reflexión como tal. Lo que hace aquí es, al momento de que ya hay un cierto conocimiento presente, que el niño empieza a adaptarse y a moverse. Y cuando vemos, ya tomó el pecho y empieza a succionar y a comer. Pero eso nadie le enseñó, nadie le dijo así al niño, ah, lo vas a hacer así. Y ahí hay un aprendizaje o un conocimiento preexistente que hace que ocurra esta cuestión del comer y le permite sobrevivir, pero ya le trae de alguna manera innata. Sí, de hecho ya a lo mejor ya metiéndonos al punto que sigue, ¿no? Ajá. Porque justamente una de las em, formas más básicas de lo que es la conducta provocada es justamente el concepto de reflejo. Uh-huh. Entonces, este ejemplo que mencionas tú, pues corresponde al reflejo de succión, ¿verdad? Del lactante. O sea, nosotros nacemos ya con este tipo de comportamiento que cuando siente el bebé el pezón por acá de la mamá, ¿verdad? En la mejilla, el bebé naturalmente se orienta hacia lo que es el pezón y comienza el reflejo de succión. En eso consiste. Entonces, si se fijan, nosotros no tenemos que aprender esto. O sea, nosotros pues prácticamente desde los primeros días de nacido, nos provoca ese tipo de estimulación específica, nos provoca el que nosotros volteemos hacia el pezón y comencemos a succionar, Así ¿verdad? Entonces, ese es un primer concepto, el concepto del reflejo. Es tal cual un comportamiento innato con el que ya nacemos, que es un tipo de conducta provocada. O sea, no tenemos que aprender nada, ya nacemos, digamos que, comportándonos de esa manera, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahí nos mandan saludos de Combo Cuenta, saludos Eder García y que saquemos las papas. Saludos, ¿cómo cuentas? Díganlo también, este camarada tiene buenas cosas ahí. Pues sí, pues ahí vamos entrando a esa parte de... Ah, si me permites, perdón. Adelante. Es que hay otro, me acordé de otro ejemplo que de hecho pone también ahí Domjan, que es el reflejo de oclusión, creo que le llama, de las vías de respiración, algo así, no recuerdo bien la verdad. No recuerdo el término tampoco. Pero consiste en que cuando el bebé, por ejemplo, hay algo que le impida respirar, dice que lo primero que va a hacer es comenzar a hacerle así con sus manos para tratar de quitar eso que le impide respirar bien. Entonces, eso también es un reflejo. Nosotros no tenemos que aprender a hacer eso. O sea, ya nacemos igual sabiendo o comportándonos así, ¿no? Entonces, cuando el bebé, por ejemplo, hay algo aquí que le impida respirar bien, lo primero que hace es esto. Después, si eso dice que no quita o que no resuelve, el que siga, el que respire bien en este caso, que lo siguiente creo que es creo que como echarse para atrás. O creo que eso era lo primero, no recuerdo bien, pero había como tres otras conductas que una de ellas también decía que era llorar. Cuando ya de plano el bebé ve que no le da solución haciendo estos movimientos, comienza a llorar, porque el llorar o el llanto dice que como que provoca cierto mecanismo fisiológico que hace que limpie, ¿no? Esa vía respiratoria. Así es. Entonces, ese es otro reflejo que también nos menciona pues ahí en el libro. Sí. Esto es curioso de los reflejos, porque muchas veces todos los reflejos, pues la mayor parte se ha considerado que son conductas ya innatas. Y algunos reflejos que sí se han ido aprendiendo durante la historia de aprendizaje de la persona o su desarrollo. Como por ejemplo el estornudar es un reflejo. Se te mete tantito un polvo, pues el cuerpo reacciona y es todo lo que el mismo organismo hace que no percibimos,
toda la funcionalidad de estar recorriendo la sangre, llevando un órgano al otro, todo lo que conocemos, todo el proceso biológico, de alguna manera es un reflejo del cuerpo, porque no necesita un, un conocimiento que alguien antes le haya enseñado, pues tienes que hacer así para respirar, tienes que hacer así para que la sangre llegue, desde esta vena llegue al corazón, y el corazón tienes que enseñarle que palpite tal, 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 más. Todos esos reflejos orgánicos que tenemos, pues son innatos. Nadie en ningún momento al organismo pues le enseñó, ¿no? Pero vienen así porque es una forma de que ocurre para que la persona sobreviva. Sí. Es un algo muy, muy, muy fuerte que marca durante todo este proceso de que el reflejo está acompañado, o estos aprendizajes están acompañados para la adaptación. Sí, y pues igual y también nos menciona otro tipo de conducta provocada, que sinceramente este tipo de conducta provocada a mí me quedan todavía más dudas, ¿verdad? Era lo que platicábamos hace rato antes de comenzar el en vivo, o sea que es un libro, lo cierto es de que se va poniendo cada vez más difícil, sí, ¿verdad? Y eso que vamos en el capítulo 2. Pero sí es complejo porque se le denominan patrones de acción modal. De hecho, con el puro nombre como que ya te sacas de onda, sí, ¿no? Ya es como que dices, chinga, ¿no? Como que, ¿a qué se refiere esto? Pero bueno, según el libro... Mandé. Porque está de moda, ¿no? Sí, según el libro, dice que son secuencias de respuestas. Secuencias de respuestas que no van a ser como tal... no se van a pegar tanto a lo que es el concepto de reflejo, en el sentido de que si yo te hago esto, tú respondes, a lo mejor, no sé, si yo te quemo, tú respondes quitando, o sea, no son tanto así, sino que tienen otro concepto, tienen un concepto más secuencial, ¿verdad? Y lo cierto es de que se van a encontrar, por ejemplo, en muchos aspectos, como es la conducta sexual, ¿no? Por ahí nos ponen, de hecho, nos ilustra el libro con unos ejemplos por ahí de no me acuerdo qué tipo de ave era, que son tal cual eso, patrones de acción modal, porque no es un reflejo como tal. Dicen que esta especie de, no me acuerdo cómo se llama la especie, si tú la recuerdas adelante. Era como un gorrión. Era como un gorrión, exacto. Dice que tienen como que este tipo de conducta provocada, en este caso un patrón de acción modal, que dice que cuando ven el pico de su mamá o de su papá, que es un pico como que muy característico porque en la punta tiene como que un color, ¿no? Muy, muy específico. Sí. Dice que cuando ven eso, los polluelos, cuando están bebés, picotean, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el papá ¿cómo es? ¿Rejerjuta? Rejerjuta. O sea, saque la comida. Como que vomite, ¿no? Entre comillas, aunque pueda sonar un poquito como ahí como ew, como asquito, ¿verdad? Pero pues son las especies, ¿verdad? O sea, ahora sí que es un buen ejemplo para ilustrar justamente que no es un reflejo como tal que tienen ese tipo de especies, sino que es un comportamiento innato también, o sea, que no tienen que aprender los polluelos, sino que ya nacen con eso, y que, por ejemplo, en ese caso, picotean el pico para que el papá regurgite o la mamá regurgite la comida, y ya ahora sí puedan comer, ¿verdad? Pues se puedan alimentar. Entonces, los patrones de acción modal de repente son como que muy, muy específicos de cada especie, ¿verdad? Sí, así este ejemplo es muy curioso porque exponía o quisieron hacer como que otros de ahí mismo, ver la observación, qué era lo que realmente activaba esa acción modal, ¿no? Sí. Porque pensaban que era realmente la figura del papá, su olor, la comida como tal, y fueron encontrando que ya puntos o elementos específicos que hacían que se activara esta acción modal. Sí. Que en este caso era lo que acaba de decir, la forma del pico del papá y la especie de ver un punto como rojo. Un punto al final del pico. Sí. Que indicaba probablemente o diera mucha apertura que era la comida pues del polluelo. Exactamente. Y eso hacía que realizara esa acción. Perdón. No, es que iba a mencionar otro ejemplo que menciona, por ejemplo, en este libro de Domjan, es el cortejo de lo que son los peces. Por ejemplo, en la especie de un pez que tampoco recuerdo bien, se me van la neta los nombres de las especies. pero era un pez. Era un pez que dicen que a lo mejor contrario a lo que se pueda pensar, porque es un tipo es un patrón de acción modal que corresponde a lo que es esta cuestión
de la reproducción sexual. Ujú, Por ejemplo, cualquiera pudiera pensar que primero cortejas y después ajá, llevas a cabo como que, pues ya, como tal, el acto a lo mejor de reproducción. sí, Em, pero aquí no. pero aquí no. Aquí, de hecho, en esta especie del pez, no me acuerdo qué, qué tipo de pez era, Sí. primero construye un nido, el Ajá, macho. De hecho, es el es macho el macho quien. que construye un nido. Por eso les digo, contrario a lo que uno se pueda a lo mejor pensar, ¿no? Ujú, Típicamente, porque normalmente es como de que, ¿quién construye el nido? Ah, pues la hembra, ¿verdad? ujú, Pero no, aquí es el macho. El macho construye el nido y después la hembra entra a lo que es como que el nidito y ya ahí ajá, comienza a cortejarla. Supongo que como que a lo mejor, no sé, se mueve de cierta manera, de cierta manera típica. ¿Mandaron saludos? ajá, Ah, Martínez Mariana. sí. Sí, dice, Oli, saludos de México, somos Como Cuentas. Saludos a Como Salud. Cuentas, toda la banda de Como Cuentas, gracias por vernos. Muy Y bien. pues compartan, ¿verdad? Si pueden por ahí. Gracias, Martínez María. Muy bien. Y pues así este comportamiento, o sea, es muy típico de Sí. las especies. Este tipo de comportamientos de patrones de acción modal son muy típicos de las especies y son muy secuenciales, porque lo cierto es Sí. de que, por ejemplo, el pez no va a construir tampoco el nido si no está como que en la etapa de reproducción, o sea, en ese periodo en donde sabe que las hembras pez o Ujú, hembras peces, no sé cómo se diga, están aptas, ¿no? Para ser pues, cortejadas. así es. Entonces, Y ajá, quizás muchos ahorita que están escuchando que hemos ponido muchos ejemplos de los animales, ajá, recuerdan el primer capítulo donde abordamos un punto cierto, de de la comparación o en la observación del comportamiento que hacían los animales con nosotros. Había entre varias controversias de que unos sí, decían que no, que sí, que no, pero hay mucha similitud en la parte de realizar ciertas conductas. Porque cuando se traspola a las cuestiones humanas, encontramos muchas similitudes, como por ejemplo esa parte de los reflejos. También nosotros hacemos muchas actividades de conductas provocadas modal, de selección modal. sección modal, sí. Antes de hacer algo, aquí podrías, a lo mejor, sí, de manera muy drástica, porque necesitaríamos como que ver un poquito más detalle cuando hacemos esa especie de rituales para hacer algo. Sí, Que a veces a lo mejor para poder hacer algo, hacemos varias cosas para lo que vamos a hacer, como por ejemplo prepararnos para estudiar. Acá hacemos hay muchas conductas provocadas: acomodar un buen lugar, mi escritorio, mi mesa, mi silla, la luz, todo ese tipo de cosas para llegar a una conducta que sería la acción de estudiar. sí. Ujú. Igual de ahí, por ejemplo, Eder, yo creo que entrarían estas cuestiones como más operantes, ¿no? También, o Sí, sea, lo ajá, cierto es de que no hay que ver ujú, como este mecanismo de manera aislada. O sea, sí, hay que integrarlo también a los demás tipos de aprendizajes ujú, que todavía no, a lo mejor todavía no es prudente comenzar a mencionar, porque pues quizá vamos a ir poco a poco, pero es bueno que se sepa que sí, a lo mejor sí van a estar involucrados más procesos. Porque esto de los patrones de acción modal en seres humanos, yo, por ejemplo, apostaría más justamente por la cuestión también de a lo mejor de las relaciones sexuales, sí, pues ¿no? es más Eso sí es más como innato, eso sí es ujú, algo más con lo que a lo mejor ya nacemos, aunque también están las cuestiones por ahí también de aprendizaje operante, ¿no? Pero de alguna u otra forma sí podemos ver un tipo de secuencia, sí podemos ver un tipo de proceso, ¿no? De que, por ejemplo, pues cuando pues primero comenzamos a acercarnos, ¿verdad? A la pareja con besitos y acá, y es aquí cuando Eder siente la tensión. Pero es si se fijan, un primer paso que después lleva a qué? O ajá, sea, pues ya a comenzar a lo mejor no sé, pues ya tocar, ¿verdad? Otras partes, y ya comienza pues la etapa más de ujú, cachondeo, y ya al final la conducta, ¿cómo le llaman? Consumatoria, pues ajá, ya es como a tal la la copulación, ajá. copulación, ¿no? Sí, pues sí, este ejemplo como que lleva, a pesar de que lleva como, pareciera que dijera unos altos que digan, no, yo hago otra cosa y que no sé qué, pero hay ciertos Claro, elementos claro. muy parecidos, ¿no? Hay romanticismo, palabras bonitas, besos, la excitación, pero como que son ciertas secuencias que van a llevar a un acto, a la cuestión de la penetración y la copulación. Sí. Que nos vuelven a mandar saludos, bueno, le mandan saludos a Luis Solís, que está entre amigos, claro, María Luna, gracias por su comentario y por les invitamos a que sigan compartiendo para que llegue a más personas esta información.
Así es, así es. Ujú. Y sí, Pues de hecho es un punto con el que creo que finaliza este segundo sí, tema, que es la organización secuencial de la conducta. Y era algo que yo, bueno, ujú. hicimos cuando estábamos preparando el tema, hicimos un intercambio, ¿verdad? De ideas. Y era algo que yo te decía, no sé si te acuerdas. ¿De qué? Sí, me va a gustar de qué cuando Ah, dices. sí, ya se comienza aquí a sonrojar No, el Eder. es el calor aquí. Estamos a 50 grados aquí en Iguala. 55 grados aquí en la zona norte de Guerrero, soportando con todos. Nah, no es cierto, 55 no. De 40 y tantos, como Ya nos 41. moriríamos a 55. No, pero sí, como 43 hemos llegado, creo, estos últimos días. Sí, ajá, la organización secuencial del comportamiento. Sí. Le decía yo aquí al Sig Eder el otro día Ujú, cuando estábamos preparando el tema, que esto es muy importante, a mí sí se me hace muy importante, porque quizá aquí saliéndonos un poquito de lo que es, sí, justamente el comportamiento provocado y ujú. entrando a otro tipo de cuestiones que tienen que ver con otro tipo a lo mejor de aprendizaje, es bueno saber en dónde, por ejemplo, nosotros como psicólogos hay más chances de que la intervención que hagamos Ajá, sí, sea más efectiva, ¿no? sí, O sea, lo cierto es de que, por ejemplo, pues no sé, una persona que tiene a lo mejor como que mucho este tipo de comportamiento, por ejemplo, abusivo de ciertas sustancias, si sí, nos ponemos estrictos, hay una secuencia, ¿no? sí, Hay un paso a paso que llevan a la persona, en este caso, pues que abusa de ciertas sustancias, como las drogas, ¿no? Por ejemplo. sí. Eh, bueno, espero no haya problemas por ahí con, con las políticas de Facebook. No, tío, no. Eh, pero si nos ponemos estrictos, el que tiene problemas de este tipo comienza, por ejemplo, a lo mejor con el deseo, ¿no? Con el deseo Sí, o la idea, a lo mejor, la idea de querer de droga. querer consumir, por ejemplo, determinadas sustancias, Ujú. ¿no? Pues, la que sea, ¿no? Pongamos, pongamos a lo mejor el tabaco, ¿no? Una persona que tiene adicción al tabaquismo. Comienza como que con esta idea y de repente, a lo mejor, después, ¿qué hace? Ah, pues comienza a ver si tiene por ahí unos pesillos, ¿verdad? Se va a la tienda, o sale de su casa, se va a la tienda, llega a la tienda, compra el cigarro, se regresa y ya saca su encendedorcito, ¿no? O sus Ujú. cerillos y ya, ahí es donde ya consuma, ¿no? El acto como tal. Sí, lo Entonces, prende. si por ejemplo nosotros como psicólogos tratamos de intervenir a ese punto, Ajá. decía Eder el otro día, pues solamente como que con golpes, ¿no? Quizá Madrazos a solamente madrazos, podemos decía, entender de ahí. manera más cotidiana, ¿verdad? Decía, pues solamente a madrazos le quitas el cigarro. Y sí, lo cierto es que a lo mejor sí, porque, ¿por qué? Porque lleva tanto haciendo este tipo de comportamiento que a lo mejor se va a sentir sumamente frustrado. Si ya Sí, cuando tiene el cigarro acá, lo va a prender y le va a dar el jalón. O sea, va a ser más difícil. En cambio, si nosotros hacemos la intervención y entrenamos, por ejemplo, al paciente a que desde que tenga la idea o desde que tenga el deseo de querer consumir su cigarro de tabaco, por ejemplo, ahí es donde va a ser más efectivo la intervención. ¿Por sí, qué? Porque pues no hay como tal tanta, digamos, tanto esta sensación, ¿no? De ya hacerlo. O sea, entonces, esto es muy importante, la organización secuencial. sí. De hecho, yo decía que estábamos relacionados esta parte. De ahí, esa misma, podemos darnos cuenta de muchas de las problemáticas que hemos tenido, ¿no? Que a veces empezaron con un detalle, con una idea, con una sensación, con una emoción, Sí, y se fue bajo una secuencia y cuando provocó una situación más fuerte, ¿no? Y es cuando ya nos damos cuenta, si nosotros detectáramos desde el primer momento esos detalles, pues podríamos, nos podía ayudar a que no tuviéramos tantas problemáticas al día de hoy que hemos tenido. Por eso es importante sí, observar esa parte y a mí me llamó mucho la atención por eso. Porque a veces sí pasa eso de que queremos hacer algo cuando ya está el problema o cuando ya se va a llevar a cabo, ya después de todo el proceso, queremos ahí intervenir. Y por eso hacía este relajo, yo le decía a él, no pues solamente a madrazos, no va a sí, entender, porque sí, entonces sí, le sí, vamos a quitar el cigarro, la porque ya sustancia. no, aunque yo le diga, que yo hable con él, oye, no fume, ya está en ese momento, ya tiene las cosas. Pude haber hecho yo algo en el momento en que a lo mejor la persona pensó, ah, un cigarro, Ujú. o la sensación de sentir el deseo de probar esa sensación que provoca la nicotina, el cigarro. Sí, Ahí se puede intervenir con mucho mayor facilidad. Y eso abarca para todo tipo de situaciones que hemos para la vivido. mayoría de lo que son los comportamientos Ujú.
no nada más de este tipo, por eso les decía hace rato, saliéndonos un poquito de lo que es la conducta provocada Sí. de este tipo de patrón de acción modal, porque abarca para muchísimos otros comportamientos en donde, Sí. como de nuevo les decimos, ya están involucrados a lo mejor otro tipo de mecanismos de aprendizaje, ¿verdad? Como aprendizaje asociativo, aprendizaje operante, pero aplica también para ese tipo de comportamientos, como por ejemplo esto del abuso de drogas o de sustancias. Entonces, es algo muy chido, es algo muy ilustrativo que a mí, de hecho, pues es de lo que más resalto yo de este segundo capítulo. Y por ahí, de hecho, no sé si pueda compartir una cita, A ver. que tal cual así la agarré del libro, que dice, no dice otra cosa más que afirmar lo que acabamos de decir. La organización secuencial de la conducta que ocurre de forma natural es de considerable importancia para los científicos interesados en el aprendizaje, debido a que los efectos del aprendizaje a menudo dependen de qué componente de la secuencia de conducta se está modificando. O sea, tal cual, es lo que acabamos de decir, ¿no? Dependiendo de qué componente de la secuencia tú quieres modificar, pues va a depender también de de, Sí, de una diversidad de factores y el momento en que se realice la intervención. La intervención, así es. Ajá. Entonces, pues, ya si quieres, no sé, si tengas algo más que decir. Entonces, nada más que también entender esa parte de que esta secuencia o esa organización también nos da pie a lo que sigue. Ajá. Que son los conceptos de habituación y sensibilización. Claro, claro. ¿Por qué? Porque nuestra vida de alguna manera se va manejando por esa secuencia. Y vamos a ir entendiendo que esto nos va a permitir que muchas cosas de las que hacemos, pues de alguna manera vivimos esa parte, o estamos sensibilizados o estamos habituados. Sí. Y primeramente para ir entendiendo, vamos a ir poniendo ejemplos de cosas muy simples, como la simple salivación. Y si yo ahorita a lo mejor alguien nos vea comiendo papas, probablemente se le antojaría y le haría un poco de salivación. Sí. Era el momento de estar también viéndonos y ver que a lo mejor no puede en ese momento ir por una papa. Poco a poco va a ir disminuyendo la sensación y la salivación al estar observando lo que estamos haciendo, que yo estoy cagando papas. Y eso que provoca ahí, está provocando esa parte, o una habituación o una sensibilización. ¿Por qué? Por una serie de secuencias que estuvieron pasando antes de el estar observando una conducta, un estímulo que me está ocasionando una activación, y al estar observándolo, pues empieza a causar esta disminución. Y bueno, si quieres agregar algo más, ¿sí? Para que no quisiera meterme a explicar todavía a profundidad qué son estos términos para que se vayan explicando durante de hecho durante este capítulo que viene. Pues a lo mejor ya sin querer le entraste a lo que son las explicaciones de lo que son estos dos procesos. Ajá. Nos vamos a olvidar un poquito de lo que son los patrones de acción modal y nos vamos a centrar en lo que es la conducta del concepto del reflejo. ¿Por qué? Porque esta conducta va a ser conducta más simple, como les decía. Yo si le pongo algo caliente a Eder, él por reflejo, ¿qué va a hacer? Quitarse, ¿no? Entonces, eso es un reflejo como tal. Ahora, ese tipo de comportamientos sencillos, como son los reflejos, sencillos entre comillas, porque vamos a ver que van a ir, pues, evolucionando, sí. Se van a poder ir modificando justamente a través de la experiencia que nosotros tengamos. Antes se tenía la idea de que el reflejo era invariante, que no podía cambiar. Ajá. O sea, que cada vez que yo le hiciera a Eder así, él respondería con la misma intensidad, de la misma manera, siempre, no importa las circunstancias. Mientras yo le pusiera así, siempre va a responder así. Pero, pues se descubrió que esto no es tanto así, sino que van a haber dos procesos que se van a involucrar acá, y justamente uno de ellos es la habituación. Sí. Vamos a explicarlo de manera muy general, muy breve, para no irnos tampoco tan lento. Si yo le hago muchas veces así a Eder con algo caliente, bueno, tampoco tan caliente, ¿verdad? Pero imagínense una temperatura que es tolerable. Si yo le hago así a Eder, muchas veces, si la temperatura es tolerable, él se va a habituar, ¿no? Bueno, él no, su comportamiento. es la forma más técnica, a lo mejor, de decirlo. Se va a habituar en el sentido de que ya no va a responder con la misma intensidad, ¿verdad? ¿Qué dice por ahí? Se me antojó una papa. A mí se me antojó las papas y la caguama. Sí. No, sí, estamos caguameando. La verdad, sí, con este calorcito. Entonces,
esa es la habituación, ¿verdad? A medida que yo le voy poniendo algo caliente de ver así, pues su comportamiento se va a habituar y no va a ser tan, tan intensa, ¿verdad? La reacción refleja. Y lo contrario ocurre con la sensibilización. Va a depender de varias cosas, que uno se habitúe, bueno, que uno no, de nuevo, que nuestro comportamiento se habitúe o no. ¿De qué depende? Por ejemplo, uno de esos factores, no sé si te acuerdes. De la intensidad. Para que se cure una habituación va a depender del tiempo en que se esté aplicando el estímulo. Ahorita probablemente todos escucharon la campanada, ¿no? Del señor de la basura. Sí. Al momento todos la percibimos, pero si el señor siguiera dándole todo así por mucho tiempo, llegar un momento donde pareciera que el ruido va a empezar a disminuir, a pesar de que el señor se encuentre en el mismo lugar. Ahí es donde se llama que nos vamos habituando a una situación, a un estímulo, a un ruido. Sí. Y la sensibilización es cuando el impacto del estímulo está muy fuerte, en ese momento se percibe de inmediato y empezamos a sensibilizar el ruido del impacto. O sea, primero lo percibimos con un impacto muy grande, el mismo ruido. El primer sonado se escuchó como un madrazón, pero al momento ese ruido se empezó a bajar de volumen, empezó a sensibilizarse. Ya no, se puede decir que ya no molestó. Habituarse más bien. Se empezó, exactamente. Ya me perdí. Sí, depende también, por ejemplo, de la activación del organismo. Si el organismo está activado, o sea, ya sea por otros eventos que están ocurriendo en el ambiente, si está activado, va a ser más probable que nos sensibilicemos a los estímulos. Ajá, sí. De hecho, hay un experimento que nos ponen ahí. A partir de este capítulo, ya de hecho, ya son puros experimentos. Comienza la parte, sí, la parte de que ya comienzan a citar a varios investigadores que han hecho justamente, pues, labor de investigación en laboratorio como tal, sobre todo con animales, y hay unos que sí son con humanos. Por ejemplo, por ahí hay uno de un bebé, de la atención visual, que queríamos, de hecho, por ahí, queríamos mostrarles qué tipo de estimulación se manejó en este experimento. Pero no sé si recuerdes qué eran los estímulos. Y quieras platicarles un poquito. A estos bebés no, sí, en la puerta. Ya se fue. ¿Le cierro? Yo digo que le cierro. Si quieres, sí, ¿eh? No, pues ya se fue. ¿no? Sí. Porque tenemos que esta vez harta calor. De hecho, sí, está haciendo bastante. Bueno, lo que les explicaba con este ejemplo, hay dos, ponen a unos pequeños bebés, no recuerdo la edad exacta, si era de 3 o... Eran de 3 meses, creo. 3 meses. Bien chiquitos. Pero esos niños pues ya tienen la observación, ya ven, ¿no? Que llaman la atención. Si se fijan, los bebés desde pequeños andan muy visuales, todos andan viendo para ver qué se echan a la boca, ¿no? Sí. Porque es su forma de aprendizaje. Entonces ponen un cuadro con dos formas. Ponen un cuadro que tiene una figura de 6 cuadros negros y 6 cuadros blancos. Como un tablero de ajedrez, hagan de cuenta. Pasa, exactamente. Y luego ponen uno igual, pero de 12 por 12. O sea, 12 cuadros negros, 12 cuadros blancos. O sea, más complejo, digamos, Y curiosamente, al observar hasta nosotros cuando estábamos viendo la figurita ahí en el libro, pareciera que tiene un efecto visual, pues, el de 12 por 12. Sí, como hipnotizante, o sea, como es más complejo, como que te quedas más así. Y entonces esa parte, con ese ejemplo de Soñen, de cómo es la activación más fuerte que tiene el bebé. Con el primer cuadro, rápidamente sensibilizaron, el del 6x6. No, se habituaron. O sea, sí, se me equivoqué el término. Se habituaron y en ese, nada más lo vieron un momento, lo vieron un momento, le llamó la atención, pero luego se habituaron y continuaron con lo suyo. ¿Y cómo se pueden dar cuenta los investigadores que se habituó su comportamiento? Porque la atención visual duró menos. O sea, en un principio les ponían el cuadro y estaban los bebés así, a lo mejor, no sé, unos 3, 4 segundos, creo que por ahí da el dato. Pero después en el segundo ensayo ya fue menos 2 segundos y medio, en el tercer ensayo todavía menos, y ya para el último ensayo creo que eran como 10, 11, pues ya casi como de que nada más lo veían y ya se volteaban, ¿no? De nuevo a ver otras cosas. Sí, de hecho hay una grafiquita que tiene. Hay una gráfica, una gráfica de habitación y de sensibilización que va indicando pues cómo va reaccionando, ¿no? Sí. Y en el otro sí se tuvieron que concentrar más para observar
Y al principio lo que decía Eder, se sensibilizaron. Ajá. O sea, hubo un piquito en donde del primer ensayo al segundo o al tercer ensayo fue en aumento esa tensión visual. Pero después, curiosamente de nuevo, comienza a ir para abajo. Entonces, vemos un efecto más de... A ver por ahí, no les digas, pónganos en comentarios. Te pongan, ¿no? Esa respuesta. Curiosamente, también con esto nos damos cuenta, y es a lo que le decíamos al principio, de que pareciera que estos términos te causan más dudas de conocerlos, porque pareciera que ocurren al mismo tiempo, pareciera que no sabemos cuál se da primero, cuál se da después, que ocurre así, pero se ha descubierto que que ocurren siempre al mismo tiempo, pero a veces es en menor grado la diferencia nada más, como en este ejemplo, de que fue una sensibilización primero por el impacto que tenía concentrado la persona, pero al momento bajó los niveles y se convirtió en una habituación. Sí. De hecho, si quieres ya para ir pasando al siguiente punto, Ajá. Existe una teoría, supongo que no es la única, pero existe una que se llama la teoría del proceso dual. ¿Qué significa teoría del proceso dual? Que tal cual va a hacer referencia a que estos dos tipos de mecanismos de habituación y sensibilización se van a dar muchas veces al mismo tiempo, como decía Eder. ¿Por qué? Porque resulta que existen ciertos sustratos neurobiológicos que son los responsables de cuándo nos habituamos y cuándo nos sensibilizamos, o nuestro comportamiento más bien, de nuevo, cuándo se sensibiliza o cuándo se habitúa nuestro comportamiento. Estos dos mecanismos subyacentes van a ser el sistema ER, que va a corresponder al sistema que va a ser ese sustrato de lo que es la habituación, y al sistema de estado, que va a ser ese sustrato de lo que es el proceso de sensibilización. Normalmente el que siempre se activa va a ser el sistema ER, porque normalmente vamos a tender más a habituarnos que a sensibilizar. De nuevo, nuestro comportamiento va a tender más a habituarse que a sensibilizarse. Es que es un poco incorrecto decir que nosotros nos habituamos, porque nosotros somos ahora sí que la persona, y lo que se va a habituar o a sensibilizar va a ser nuestro comportamiento. Por eso hago mucho hincapié en eso. Pero bueno, eso es como que siendo un poquito más técnico. Entonces, quizá esto suena así como que un poco complejo, ¿verdad? Ya nos estamos metiendo con cuestiones a lo mejor un poquito técnicas, pero es importante mencionarlo porque en el libro se hace mucho hincapié en eso, ¿verdad? ¿Cuándo se va a activar, por ejemplo, el sistema estado? El sistema R siempre se va a activar con cualquier tipo de estimulación que elicite una respuesta refleja, siempre se va a activar. Pero el sistema estado no. El sistema estado va a depender de aquella estimulación que vaya a hacer que justamente exista cierta activación, ¿verdad?, en nuestro organismo. Por ejemplo, uno de los aspectos que nos mantienen activados y alertas es el miedo. De hecho, hay un experimento que también lo mencionan por ahí, en donde sí lo hicieron con humanos, ¿verdad? En donde, no me acuerdo creo que les advirtieron que les iban a dar como que una descarga eléctrica. Les dijeron que dividieron dos grupos de personas. Algunos les dijeron que al mostrarles imágenes agradables o bonitas, les iban a dar una descarga eléctrica. Y a otro grupo les dijeron, cuando pasen imágenes desagradables, descarga eléctrica. Nunca llegó la descarga eléctrica, para que no, que no se espanten así como de que, los electrocutaron, ¿verdad? Bien electrocutados malditos conductuosos, sin emoción. No, nunca llegó la descarga. Era justamente para mantener la expectativa de la persona, de que se mantuviera así como de que, oye, ¿en qué momento me van a pues dar el toque, ¿no? Así, pues, entonces, nada más era para eso, para que existiera esa expectativa. Entonces, manteniéndolos en esa expectativa, el organismo se activa. Ahí, por ejemplo, se activó el sistema de estado. Y fue justamente en esas personas que les advirtieron que iban a tener una descarga en donde se vieron más los procesos de sensibilización, ¿verdad? Los demás se habituaron sencillamente. Así es. Bueno, su comportamiento, de nuevo. Así es, fue evitando su comportamiento porque pues estaban primero a la alerta de lo que iba a pasar. Y les pasó más a las personas que les dijeron que iban a ponerse, que les iban a enseñar imágenes desagradables. ¿Por qué? Porque de alguna manera se relacionaban entre dos cosas desagradables, y provocaba un poco más de miedo, al creer que ahí sí les iba a pasar, que a los que les iban a mostrar imágenes agradables. Hubo mayor sensibilización con ellos, y con esto quiere decir que uno de los factores o fenómenos más
que tenemos en el ser humano es el sobresalto o el miedo, que es Sí, que siempre vamos a reaccionar a algo, siempre, nunca vamos a dejar de reaccionar. sí, Por eso, de alguna manera, la habituación y la sensibilización siempre se va a estar actuando, siempre va a estar. No va a llegar un momento casi donde siempre, vamos a sí. dejar de sentir nada, o ya, pues ya todo el tiempo, ya no. Como el famoso ya no siento nada porque ya me han dañado tanto mi corazón, ¿no? Ya me lo rompieron tanto. Sí, Luego, siempre llega un momento donde se vuelven a reactivar esos estímulos, cuando ya se sentía uno que ya estaba habituado, que ya no iba a sentir las mismas sensaciones, pero llega un estímulo con mayor intensidad de la misma manera y hace que otra vez empiece el proceso. sí, Poniendo el ejemplo del señor que pasó, ahorita pasó en un punto determinado. Si volviera a pasar en el punto determinado, pues, probablemente vamos a sentir un poquito menos, pero si se acercara a la puerta, lo vamos a volver a sentir el mismo ruido porque la primera vez que escuchamos el ruido nos molestó. sí. O de Entonces, manera similar. entonces se vio otra vez hasta que se nos volvamos a habituar y de nuevo y va todo el proceso. Así nos vamos Así moviendo. es. ¿Por qué les digo esto? Porque la importancia de que existe la habituación y la sensibilización va a suceder para adaptarnos Ujú. ante un entorno que tenemos y así podamos también, pues, llevar a cabo muchísimas cosas. Si no pasara eso, Sí, siempre andaríamos en una actitud alerta, al tiro, y no podríamos ni sobrevivir. sí. Nuestra Ujú. atención iría focalizada Ajá. prácticamente a todos los estímulos Sí, que están interactuando con nosotros o estamos en interacción con nuestro ambiente. Y ahora sí que sería, en otras palabras, un desmadre. ajá, O ándale. sea, así tal cual. De hecho, hay una cita que no sé si me permitas ceder, Ajá. que así tal cual, igual como con la otra, así la tomé, Ujú. que dice: los efectos de habituación y sensibilización son los productos finales de los procesos que ayudan a priorizar y enfocar la conducta en el mundo bullicioso y en pleno auge de estímulos que los organismos viven. Entonces, ahí la tienen tal cual. O sea, Sí. sin estos efectos o sin estos procesos, nuestra atención y nuestro mundo sería caótica y Ujú. completamente desorganizada. Entonces, estos procesos son justamente los responsables de cuándo atender y cuándo no atender, por ejemplo, a determinadas cosas que están alrededor. O sea, sin estos procesos, a lo mejor nosotros estaríamos siendo conscientes de la presión que ejerce el sillón en nuestras piernas, en nuestra espalda, Ujú. estaríamos conscientes de, a lo La mejor, luz que de la tenemos, luz que o estamos sea, aquí, del perro, del sonido del perro de allá, del sonido de los pájaros de allá, el de los olores, o sea, a esto justamente nos ayuda el que nos habituemos a este tipo de estimulación y al que sí. tengan mayor saliencia otros aspectos que son relevantes, ¿no? O que ameritan ser relevantes en determinado momento. Entonces, pues prácticamente, sí, somos, pues, todo un tema, ¿verdad? O sea, Sí. somos todo, pues, toda una máquina, todos unas máquinas pues, sí, no sé cómo decirlo, güey. A mí se Ayúdame. me fue el término. Eso, Pues ese eso, es el fenómeno humano con cosas, eso lo omitimos. ajá. Pero, Nosotros, profundizar en nuestro propio comportamiento, encontramos muchísimas cosas muy, muy interesantes. Y sin necesidad de poner como que términos muy extraños, ¿no? Con estos que son términos sí, simples y sencillos, nos damos cuenta de la complejidad de lo que somos. Ahora, si metiéramos dos términos extraños que ni siquiera tienen un fundamento, pues, ¿a dónde vamos a ir a dar, no? Pero eso sí es importantísimo, porque al no, que no tuviéramos estas situaciones, pues no nos permitiría ni sobrevivir, siempre andaríamos alerta, pero no, eso nos permite andar de alguna manera, pues, tranquila ante ciertos lugares que estamos. así es. Yo aquí en mi casa, me siento, estoy habituado, sensibilizado, y no todo lo que escuche de manera tranquila, si no anduviera siempre alerta, lo que le llaman las personas nerviosas, siempre anduviéramos así, Sí, un poco el redito, ¿claro? Y solamente nos activamos cuando necesitamos la utilización de eso. Volviendo a poner el exactamente. ejemplo del señor si yo hubiera tenido la necesidad de tirar la basura, yo hubiera reaccionado ante ese estímulo. Así es. Y mi basura, pum, y se la tiro, y se la Sí, doy. exacto. Y justamente tocas un tema, un aspecto bien importante. Ajá, Va de acuerdo al contexto, ¿verdad? ajá, Porque sí, cierta estimulación que sería idénticamente similar, o sea, tal cual idéntica, va a tener relevancia según sea el sí, contexto. sí, ¿Verdad? O sea, por ejemplo, si tú estás en el súper, porque es algo que también lo tocan lo ponen, lo ilustran uh-huh, en el libro.
Si tú estás en el súper, por ejemplo, haciendo tus compras y pues así, tranquilo, y alguien te toca la espalda, pues Sí. no va a tener así a lo mejor como que tanta saliencia, porque a lo mejor luego vas a pensar en que, pues que a lo mejor es un camarada que me topé, Ajá. o no sé, un empleado por ahí Ajá, que te me vaya a ofrecerá decir, algo. ajá, Ajá. o que te diga, si me da permiso, voy a trapear, o no sé, ¿vale? O sea, cualquier cosa. Pero si tú vas, por ejemplo, caminando en la 24, por ejemplo, O de la colonia más fea a que las encuentres. 2, la colonia más malandrosa que existe aquí. Por ejemplo, si tú vas caminando en la 24 a las 12 de la noche y alguien te hace así, pues no, o sea, ahí sí vas a responder, ¿verdad? O sea, de volada, o sea, va a tener mayor saliencia ese estímulo. ¿Qué nos comentan por ahí? El dice, aunque quisiera, no puedo ir a tirar la basura. No, pues no. Entonces, esta es la relevancia de los procesos de habituación y sensibilización, ¿verdad? Que nos dicen... ¿Qué fue eso? Se escuchó muy raro, pero ven, un proceso de sensibilización. Entonces, a esto tal cual nos dice Dom Jan, ¿verdad? Que hay que ponerle atención. Y pues no sé, si quieras ya chutarnos el último punto, Sí. que es la habituación y sensibilización aplicado a lo que son las emociones y la conducta motivada. Si se fijan, primero hablamos muchas situaciones de cosas simples, Sí, son más sencillas. bueno, simples entre comillas, por el término de que son cosas fisiológicas, son ciertos comportamientos orgánicos que suceden y como que al observarse se perciben mejor. Al hablar de Sí, emociones directamente no observamos las emociones como tal, hasta preguntar, hasta ver ciertas manifestaciones comportamentales de lo que hace la persona. Y sí, por eso de alguna manera ya entran aquí como se le denomina complejas, complejo, sí, pero también existe una habituación y una sensibilización. así es. Un ejemplo más y clásico, y algo que pone el libro, son las cuestiones de los enamorados. Al principio Sí. hay una gran interacción en lo que sienten y en lo que van, y hay una... Ajá. Pero antes de esto, es importante que sepan que aquí en el libro se conceptualizan las emociones como bifásicas, Ajá, sí, porque creo que cierto, vas sí. para allá. Ajá, sí. Bifásicas en el sentido de que normalmente sentimos una emoción y después sentimos otra emoción que es opuesta a la primera. Entonces, si quieres, Sí, ahora sí ya con este contexto, sí. ya puedes explicar el libro, el ejemplo que mencionan en el libro de Ajá, los sí es enamorados. importante eso, porque el libro, por medio de ese ejemplo, te da, cambian las emociones. Así Entonces, es. ponía el ejemplo, estaba hablando del ejemplo del libro, que empiezan los enamorados a tener un mayor romanticismo, las expresiones de cariño, palabras y todo eso. El famoso Ajá, mariposas, ¿no? ajá, Entonces, exactamente. En el primer proceso, cuando están interactuando, conociendo, o se puede decir que los primeros como que años o meses de esa pareja, como van pasando los años, muchas cosas, primero hay una gran sensibilización porque hay una gran interacción de estímulos que se van impactando, que sí, nos vamos enfocando, y después se va corriendo una habituación. de nuevo. Ajá, empieza a disminuir todo ese tipo la emoción empieza a bajar, lo que le llamábamos amor, en todo eso, empieza a disminuir por la habituación, por la habituación del contacto que todo lo que lo vamos haciendo. Sí. Y ahí es donde ocurre pues esa parte de que se considera este, cierta cuestión bifásica, porque pareciera que empezamos a sentir otras emociones por la persona, ¿no? Es cuando empieza, hay muchos ejemplos, ¿no? De que es que antes la amaba, ahora la odio, ahora Ajá. no la soporto, ahora ya no, ahora ya, antes amaba que me agarrara y me dijera mi amor y me diera un zape y me gustaba, y ahora ya no lo soporto que me dé un zape, me da coraje. Entonces cambian ahí, por eso se habla de que las emociones son bifásicas por esa parte de la habituación. Ahí es donde pues deberíamos hacer otro tipo de procesos para que recuperemos cierta sensibilización o recuperemos lo que le denominamos amor, porque pues si no se van convirtiendo en otra situación. Entonces el mismo proceso que ¿qué pasa? Luis, Janet y yo dice, y algunas veces ya no la soporto. Sí, cuando Precisamente, no ajá, lo que te iba a decir, cuando ya comiencen a no soportar a su pareja, está justamente muy probablemente involucrado el proceso de habituación, ajá, porque el amor, que es la primera reacción emocional que surge en este tipo de contextos, se va habituando, o sea, va para abajo, se va pues perdiendo esa llama, esa chispa, naturalmente así ocurre sí. esto.
Por eso siempre antes ser ciertas, y eso ya sería otro tipo de tema, Sí, otro pero tema da para hacer más. otro tipo de situaciones que ven manteniendo que no ocurre esta parte, pero es muy común, eso pasa en todos los lugares, en un trabajo puedes llegar muy emocionado De hecho, por el nuevo trabajo, el puesto, el estar a lo que le llamamos la rutina, te va habituando a la situación y pues empiezan a disminuir las emociones, uh-huh. de hecho, hay un ejemplo que también es de drogadicción, Ajá, sí, que pone en Domjan, que dice que justamente la tolerancia a las drogas es justamente un sí, efecto de habituación también. O sea, esa respuesta emocional de euforia que sentimos normalmente cuando comenzamos a consumir la sustancia, igual, también sí, esa sí. respuesta va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se va habituando, Así encontramos es. este proceso de habituación y ya después ya no nos ponemos happy con una chela nada más o una michelada. Una caguama, dijera Luis. Ya tenemos que recurrir a más dosis, ¿verdad? Para que el efecto sea, pues justamente Sí. el similar al cual nosotros comenzamos a sentir, esa euforia, esa primera reacción que comenzamos a sentir cuando comenzamos a consumir la sustancia. Así es. Uh-huh. Y aquí también aborda que ocurre una cuestión bifásica, porque También, ya cuando llevas un proceso largo de consumando alguna sustancia, se habla de que cambian las emociones y ya no es el mismo interés por el cual tú estabas consumiendo, ahora de ya hecho, es por no sentir la sensación de lo que le llamamos resaca, ajá, cruda, para que alivian esa situación. sí. Y ya no es porque, quiero sentirme, el efecto de la droga me hace sentir bien, me eleva. Y Ajá, curiosamente, esa segunda respuesta sí, bifásica o opuesta a la primera, que es la de la resaca, la de uh-huh, sentirse mal, todo eso, esa se va sensibilizando, o sea, tiende sí, justamente, curiosamente, a subir. O sea, la primera sí, respuesta se tiende a habituar y a necesitar más dosis de la que consumías, y la resaca, la reacción opuesta o secundaria, uh-huh, comienza a sentirse más, ¿verdad? Entonces, sí, justamente al comenzar a sentirse más después, cuando las personas quieren dejar el vicio, comienzan a justamente tratar de evitar esta segunda reacción. ¿Cómo? Pues sí, consumiendo de nuevo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el famoso círculo y que justamente podemos explicarlo a través de estos dos procesos pues psicológicos, ¿verdad? De la sí. habituación y la sensibilización. Entonces, pues no sé si quieras agregar algo más en lo que es esto de la habituación y sensibilización, Eder, aplicado a lo que son las emociones y y la conducta motivada. O si quieras ya ir cerrando con comentarios Pues vamos finales, a ir concluyendo, ya casi se va a acabar porque sí, ya también nos quedamos ajá, ya largos en tiempo. uh-huh. Pues sí, pues vean, entender todo esto, este libro, es lo que tratamos de explicar aquí, tanto como para personas que a lo mejor estén estudiando psicología, como para personas en general, ¿no? En Para que general, sí. por eso tratamos de utilizar los más términos que se pueda y es algo que nosotros hemos aprendido Sí. durante este proceso de leer este libro y pues incluyendo por los conocimientos que tenemos a raíz de la escuela, de la experiencia y otros más libros que hemos leído que nos permiten pues como que hacer esta reflexión. Entonces vean, a mí me llama mucho la atención esta parte porque yo descubro con estos términos de habitación y sensibilización que de aquí también salen los mayores problemas que hemos considerado en nuestra vida, los determinados trastornos, los determinados problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida hemos ido actuando de esa manera, como nos habituamos a ciertas cosas, nos sensibilizamos y creemos que o nos vamos con la idea de que, que está bien, es que no pasa nada, y se va convirtiendo poco a poco en un problema. Entonces ya hablábamos de lo de las drogas, ¿no? De que al principio pues Sí. te impactan al probarla y a la larga se va provocando un problema y que ya no es consumirla por sentirte bien, sino por no sentirte mal. Cambia la situación y así de más problemas. Nos hablábamos de las parejas. Ya no, ya después de tanto amor puede pasar esa parte de mucha negatividad, mucho odio, ya no soportar Ya no está. y a veces no sabemos ni por qué, ¿no? Nos preguntamos, Sí. bueno, si yo la amaba tanto, ¿por qué ahora pues ya no la quiero, ya no la soporto, ahora me molesta todo lo que Y hace? comenzamos a Ajá, suponer otro tipo a lo ajá, mejor de pensamientos, ideas que no tienen un respaldo científico, sí, ¿no? De, pues seguramente me están haciendo algo, un trabajito por ahí, ajá. ¿verdad? Ya no está, Comenzamos con este tipo de comportamiento supersticioso, ¿verdad? ajá,
que seguramente, no sé, puede tener otra, y ¿no? comenzamos, o sea, cuando en realidad se puede explicar desde este tipo de principios de aprendizaje Sí, perfectamente. O a lo mejor no exclusivamente desde aquí, pero sino que también desde otro tipo de procesos sí, que tienen evidencia y que sí nos dan pues ese respaldo científico de que realmente esto está ocurriendo. así es. Es la importancia, por eso tratan de llevarla. Yo creo que sí es lo estamos convirtiendo como en un podcast de aprendizaje, porque vamos a abordar todos los capítulos del libro. Sí, Por eso también no dejen de verlo para que vean cómo, porque sí involucran más cosas, ¿no? muchísimas, sí. No nada más involucra una sensibilización y una habituación. Hay otros términos que todavía no los hemos mencionado Sí. por ir enseñándoles poco a poco cómo va siendo el proceso del aprendizaje, de que hacemos día con día. Y poco a poco vamos descubriendo que hay más cosas que involucran, ¿no? Para que nosotros actuemos como actuemos ahora, ¿no? Y Así cuál es la es. funcionalidad de lo que hacemos. Por eso es importante que ustedes que están viendo eso, no dejen de verlo, sigan viendo las transmisiones, los en vivos, para Sí, que vayan viendo la información. Recuerden, esto se trata de que sea para todas las personas, no nada más para personas que están estudiando psicología, sino para todos. Y yo con eso concluiría, que observen su comportamiento, llévense esa parte de que la habituación y la sensibilización van muy de la mano. La sensibilización es el impacto que me da el estímulo y el tiempo que yo estoy observando, ¿no? Y la habituación es el tiempo en que yo me voy adecuando a la situación. Volviendo al ejemplo del ruido, escucho el ruido, me impacta, lo observo, lo escucho, y al momento que yo me volteo a hacer otra cosa, en esa percepción de ir disminuyendo lo del ruido, es lo que significa la habituación. Ujú. Recuerden mi nombre, entonces ya concluiríamos o quieres decir algo más. pues nada más Ujú, decirles que igual y estos procesos son muy básicos, o sea, son de ujú, hecho de los principios más básicos, justamente por eso los estamos viendo en este sí, segundo capítulo, o los encontramos en este segundo capítulo. Hay que prestarles atención, pero justamente no van a ser los únicos. De hecho, una característica importante es de que estos dos tipos de proceso nada más se van a aplicar o nada más vamos a poder dar fe de ellos cuando están sucediendo, ¿no? ujú, En comportamientos innatos, en comportamientos que no aprendemos, o sea, con este tipo de reflejos, por ejemplo, con los que ya nacemos, en este sí, tipo de conducta provocada que no necesitamos aprender, que ya viene ahora sí como que de fábrica. En este tipo de circunstancias sí vamos a poder dar fe de que si se modifica esta conducta o este comportamiento de esta naturaleza provocada y refleja, muy probablemente sí estén involucrados estos dos principios de aprendizaje. Porque en comportamientos que son ya más complejos y que tienen que ver ya como tal más con cuestiones aprendidas, ahí no entran. O sea, son dos procesos que son básicos y que son aplicados en este tipo de conducta. En otro tipo de conducta seguramente vamos a encontrar otro tipo de principios que ya les iremos platicando más adelante, ¿verdad? ujú, Pero sí, estos se van a aplicar en todo aquello que venga de manera innata. O sea, si tú pones a, no sé, a un, pues sí, a lo mejor a un perrito, ¿no? Que le presentes comida y que salive, si tú lo haces eso muchas veces, seguramente el perrito va a llegar un momento en el que va a dejar de salivar menos. O sea, su ujú, comportamiento se va a habituar. ¿Pero por qué? Porque en este tipo de ejemplo, la salivación sí es un comportamiento que ya viene de fábrica, no necesita aprender. Entonces se aplica mucho sobre todo a reacciones fisiológicas que ya no necesitamos aprender, que ya nacemos con ellas, ¿no? Sobre todo a eso y a procesos de repente sí un poquito más complejos como son las emociones, como es la sí, conducta motivada para alimentarse, copulación, para esas cuestiones sí podemos dar fe de que estos procesos a lo mejor son los responsables. Pero para otro tipo de comportamiento, espérense. así es. Todavía no comenzamos a hablar bien pues de lo mero mero, ¿verdad? De lo que sí de repente vamos a encontrarnos, por ejemplo, en consultorio. O sea, en consultorio de repente no nos va a llegar a lo mejor nunca un problema de alguien que diga, pues sabes qué, yo salivo mucho. O sea, no, no, nos van a llegar otro tipo de comportamientos. Entonces, pues nada más, eso diría. Mi nombre es Edgar Lavín, yo soy psicólogo clínico, soy colaborador con Eder en Guapit. Guapic, que es pues nuestro centro de trabajo. Y pues nada, no sé si quieres decir algo más. Sí, despedirme también. Ajá. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos comentaron, que reaccionaron.
que nos fueron guiando y escuchando pues todo lo que dijimos, que también interactuaron con nosotros, con todo lo que íbamos diciendo. Eso hizo más ameno también pues la transmisión. Notábamos también que de alguna manera entendían también lo que estábamos diciendo. Y pues yo agradezco mucho a todas esas personas que nos reaccionaron, a todas las personas que escribieron, que compartieron. Los invito a que nos sigan en nuestras páginas. A mí también me pueden encontrar como Sid Eder García. Este es mi Facebook de página. Así me pueden encontrar en las demás plataformas, en YouTube, en TikTok, este, ¿qué más? Se me olvidó. En el Only. En Twitter y en nuestra página, pues en el centro de trabajo, Guapit igual a Guerrero, que también de repente hacemos nuestras transmisiones, hacemos temas, y Talleres, talleres, ponencias. ponencias, exactamente, y pues ahí estamos, cualquier cosa, pues podemos encontrar. También Edgar en su página como Edgar Lavín, Ah, y es perfil, la mía es perfil, a Edgar su Lavín. perfil. En la página colaboro con un colega, con Chavita, de hecho, que pues también de repente por ahí sacamos temas interesantes. Nos encuentran como el universo conductual, así tal cual, en Facebook y en YouTube. Así Ahí, es. esas sí son páginas, pero a mí en mi perfil como Edgar Lavín. Saludos por último a Nancy, que también es otra colega, Ah, sí, que luego hace saludos, también transmisiones con saludos. nosotros. Sí, Ahí también dice cosas muy, muy interesantes. Y pues Liz Solís, no tengo ni modo. pásenlo, dice. Así no te mandara el bien para que llenara de. Dale pues, camarada. Hasta luego, Bye. cuídense, gracias y estamos en contacto.